Bien, el día de hoy vamos a continuar con el término densidad, ¿sí? La densidad del agua, como ustedes lo han puesto de manifiesto, es la relación que hay masa sobre volumen, ¿sí? Como dice, la densidad es una propiedad física, característica de cada sustancia homogénea. Cuando hablamos de homogénea, es cuando hay una solución, ¿sí? Y mezclamos dos componentes y podemos ver que no existe una diferencia. Por ejemplo, cuando tú pones el agua y el azúcar, tú ves que se ha mezclado, ¿sí? Y no existe una diferencia. Densidad está relacionado con los componentes que tiene esa agua, porque yo ya pongo minerales, o a su vez, haz la prueba con agua pura más sal, y tú verás que va a elevar la densidad, porque en una sustancia homogénea, es decir, yo mezclo el agua con la sal, y cuando quiero ver una diferencia ya no existe. Eso es algo homogéneo. Tiene que ver mucho con la densidad. Se define a través del cociente entre masa y volumen de la sustancia, que ustedes ya lo dominan, que es relación de masa sobre volumen. Ojo aquí con este detalle interesantísimo. Esta propiedad depende mucho con la temperatura. Y vamos a hablar del agua especialmente como sustancia única, porque la temperatura influye muchísimo, muchísimo en la densidad del agua. ¿Por qué decimos esto? Veamos la relación. Bien, léame por favor, Grace. Primer párrafo, densidad. La densidad de un líquido, Léame por favor. la densidad de un líquido se define como el cociente entre su masa y su volumen. Su unidad es el kilogramo sobre metro cúbico, aunque también se expresa como gramo por mililitro. La fórmula para calcular la densidad de un líquido es densidad masa sobre volumen. Muy bien. Bien, nosotros podemos tener la densidad de esta sustancia líquida, ¿sí? En kilogramos sobre metro cúbico. Es decir, que en un metro cúbico de agua tenemos la representación de 1 kilogramo. Si nos vamos a esta representación, significa que en 1 miligramo, ¿sí? 1 mililitro, perdón, de agua tenemos cierta cantidad de gramos y así se representa la densidad, ¿sí? La densidad me puedes poner bien sea con este símbolo que parece la P o la D es igual a masa sobre volumen, ¿sí? Bien, vamos a hablar de la densidad de agua porque exclusivamente no estamos hablando de los líquidos en general. Y les doy aquí por qué no hablamos de los líquidos en general. Preste atención a lo que le voy a decir, ¿sí? Es una ilustración. Tengo el oro, ¿sí? Tengo el oro que es estado sólido, ¿verdad? Piensa, por favor, en un bloque de oro en este momento. Voy a utilizar fuego, temperatura, voy a aumentar la temperatura. El oro, que está en estado sólido, ahorita se encuentra a los 19 grados que estamos. Yo le pongo temperatura y ¿qué crees que pasa? Ese sólido se transforma ¿en qué? En líquido, ¿no es cierto? En líquido. ¿Qué pasó? Su densidad bajó. Es menos denso en estado líquido. Pero si yo le pongo más temperatura a ese oro líquido, ¿qué va a pasar? Va a aumentar calor, va a aumentar temperatura y ese líquido se va a transformar en gas. Es oro en gas. Si aumento mucha temperatura, ¿verdad? Pero en el agua es muy diferente. El agua es muy diferente. Por eso vamos a hablar exclusivamente del agua. El agua es una sustancia formada por la combinación de lo que tú ya reconoces, que es un átomo de oxígeno y 2 hidrógenos. ¿Por qué decimos esto? Porque gracias a esa molécula que tiene el oxígeno y el hidrógeno, tiene una función interesante, los puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno. Este hidrógeno se une al átomo de oxígeno de la otra molécula. Ojo con esto, es un detalle muy importante. Este
se conoce como una sustancia polar. Anoten que no todo está en el libro. Polar. ¿Por qué es polar? Bien, el oxígeno, que es un átomo, tiene carga, escúchenme bien, negativa. El hidrógeno del agua tiene carga positiva. Si yo tengo un imán positivo y negativo, se atraen. Si yo tengo un imán positivo y positivo, se repulsan, se desprenden. ¿Sí? Es lo que pasa en la sustancia del agua. ¿Sí? Que sus moléculas, que tiene oxígeno e hidrógeno, le permiten acercarse a las otras moléculas de agua. Y esta característica les da a esta agua una sustancia única, y vamos a ver por qué. Ya que es el componente más abundante en la superficie terrestre, está en todos los organismos vivos. En ti y en mí está más del 70% y en la mayoría de organismos vivos, a excepción de los organismos que están en el desierto. ¿Sí? Como sabes, ellos mantienen su adaptabilidad a un porcentaje de menor de agua. Pero si nos hablamos de los organismos que están acuáticos, ellos tienen mayor porcentaje de agua, ¿sí? Y es esencial hablar de esta molécula porque esta incide mucho en la salud de todos los organismos. Bien, y la densidad es el tema importante hoy día. Mira lo que dice aquí. Léame, por ejemplo, Paula, este párrafo. Mira lo que dice ahí. Lea, por favor, intuye qué es lo que nos dice ahí. La densidad del agua líquida es estable y varía poco con los cambios de temperatura y presión. A presión normal de una atmósfera del agua líquida tiene una mínima densidad a 100 gramos centígrados, cuyo valor aproximado es 0,958 kilogramos por litro. Ya. Explico. El agua a 100 grados centígrados, ¿sí? Esto es temperatura. Anote, por favor, que son temas que van a ver el año que viene y el próximo año. Tiene una densidad que es de 0,958 kilogramos en un litro, ¿sí? Pero si nosotros hemos escuchado de que la temperatura cambia la densidad, es cierto. El agua, cuando se le baja la temperatura a temperatura normal, ¿a qué temperatura estamos ahorita? Yo creo que esto oscila de los 19 a 24 grados, como siempre aquí en Santo Domingo. ¿Sabes cuál es la densidad del agua en este momento a temperatura normal? Léeme, Valentina, el siguiente párrafo. Mientras baja la temperatura, va aumentando la densidad de manera constante hasta llegar a 1 kilogramo sobre litro, que alcanza cuando llega a los 3,8 grados. Esta temperatura representa un punto de inflexión cuando alcanza su máxima densidad a presión normal. Muy bien. Bien, Valentina. Entonces, mira, la temperatura, ¿qué hemos hecho con la temperatura que tenía 100 grados centígrados? La bajamos y llegamos a temperatura normal. ¿Qué dice? Presten atención aquí, esto es muy interesante. El agua llega a tener a temperatura normal, el agua pura, por cierto, el agua pura, tiene 1 kilogramo en litro de agua. ¿Qué pasó aquí? La temperatura influye en la densidad del agua. Mira, lo que está pasando aquí, yo te lo interpreto de una manera más sencilla. Si estoy bajando la temperatura, ¿qué significa? Que va aumentando la densidad en todos los líquidos, a excepción el agua. ¿Por qué? A ver, si estamos diciendo que estoy bajando la temperatura y le sigo bajando al agua, la temperatura quiere decir que tiene que seguir, ¿qué? Aumentando la densidad, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa realmente? Alexander Jiménez, si yo le bajo la temperatura al agua, ¿será que aumenta su densidad? Sí, porque se va compactando.
Bueno, por favor hagan ahí un cuadro. Quiero que se den cuenta de esto. El agua, ponga por favor ahí, no sé cómo lo hace representativo, el agua a temperatura de 100 grados centígrados tiene una densidad de 0.958 kilogramos sobre litro. Bajo de ese enunciado que tú has escrito, pones abajo. ¿Qué pasa si yo le bajo la temperatura? Mira lo que pasa. Ya lo leyó Valentina. Si yo le bajo la temperatura de esos 100 grados centígrados, ¿qué es lo que ocurrió con la densidad? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Pon por favor ahí, a menor temperatura de 100 grados centígrados, el agua aumenta la densidad, como en todos las materias. Pero, ojo aquí con este detalle interesantísimo. Si le sigo bajando la temperatura al agua, debe aumentar su densidad. Pero esto no ocurre solamente en el agua. ¿Por qué? Mira lo que pasa aquí. Voy a leer para ustedes. A partir de este punto, ojo aquí, este detalle es interesantísimo. Al bajar la temperatura, en vez de aumentar la densidad del agua, disminuye. Debería tener lógica de que si tiene a temperatura normal 1 kilogramo sobre litro, si yo le bajo la temperatura tendría que aumentar a 1.1, 1.2, 1.3. Pero de forma maravillosa esto no ocurre en la sustancia del agua. Más bien, baja su densidad. Y aquí está una respuesta científica de por qué en el polo norte y polo sur tenemos los glaciares encima. Te hago pensar, si yo tengo aquí el aluminio y lo tengo en forma de gas, ese tiende a subir. Si ese aluminio con temperatura lo aumento, la temperatura disminuye, ¿sí? ¿Qué? A líquido. Cuando digo disminuye es que pasa a un estado líquido. Y ese líquido, ¿qué es lo que ocurre? Si yo le mido la densidad, tiene que aumentar porque aumenta la concentración o la compactación. Y si yo le bajo la temperatura, en este caso al aluminio, ¿qué es lo que ocurre? Aumenta la densidad, por ende tiende a bajar. Pero eso no ocurre en el agua. Repito, eso no ocurre en el agua. Entre el agua le bajamos la temperatura a 3 grados centígrados y es lo que tú ves en la refrigeradora. ¿Qué es lo que pasa? Disminuye la densidad. Y haz la prueba cuando tú utilizas un refresco, pones el agua. Si el cubo de hielo es sólido, por lógica debería ¿dónde ir el cubo de hielo? Al fondo. Pero esto no ocurre. ¿Por qué? Respuesta científica. Porque la molécula de agua en estado sólido tiene menor densidad. Y por esa razón tenemos el hielo sobre el agua. De la forma más sencilla y práctica les he explicado. Bien, aquí tenemos algunos componentes. Por ejemplo, el agua. Enfóquense en el agua. Aquí está. Hielo. ¿Sí? En 1 metro cúbico nosotros tenemos 917, ¿qué? Kilogramos sobre metros cúbicos. Es agua. Pero el agua a una temperatura de 40 grados centígrados, ojo que esto significa grados centígrados, temperatura, nosotros tenemos que una sustancia mayor densidad. Por eso está de 992,25 kilogramos sobre metros cúbicos. Es decir, si yo utilizo 1 metro cúbico de hielo y 1 a 1 metro cúbico de agua, ¿sí? Líquida, ¿qué es lo que va a pasar? El hielo va a tender a subir porque tiene, ¿qué? Menos densidad.
¿Y por qué el cuadro nos presenta otra sustancia? Porque es el único, ¿sí? La única materia que al cambiar a estado sólido se vuelve menos densa. Y eso no ocurre en ningún otro materia, en ninguna otra sustancia. Por ejemplo, vamos aquí con el corcho, ¿sí? Este tiene un equivalente. Estos son constantes. Esto no cambia aquí a donde tú vayas, ¿sí? En un centímetro cúbico tiene 0.25 gramos sobre centímetros cúbicos. Si hablamos de metros cúbicos, significa que el corcho tiene una densidad de 250 kilogramos sobre metros cúbicos. Vamos a utilizar elementos que tú conoces. El cobre. ¿Quién no conoce el cobre? Bien, si no te hace familiar, en los cables, ¿sí? Tú pelas el cable, lo plástico, y ahí tenemos el cobre. El cobre, en centímetros cúbicos, tenemos una densidad de 8,96 gramos sobre centímetros cúbicos. Si nosotros vamos a hablar en metros cúbicos, ¿qué es lo que tenemos? Que este cobre mide 8.960 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que son constantes. Vamos a otro elemento, hablemos de sólido. Tenemos el hierro. Si tenemos 1 centímetro cúbico de hierro, tenemos que su densidad es 7.90 gramos sobre centímetros cúbicos. Si hablamos de metros cúbicos de un hierro, su densidad será de 7.900 kilogramos metros cúbicos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Y esta tabla nos está haciendo referencia a lo que vimos en el video. Todas las sustancias sólidas tienen diferente densidad, ¿sí? Los líquidos, de igual forma, como viste tú en el video, se utilizó aceite, se utilizó agua, se utilizó cetona, se utilizó miel, y todas las sustancias líquidas tienen diferente densidad. Por ejemplo, aquí tenemos el agua de mar. Ojo con ese detalle que es interesante. El agua pura, dijimos que tiene 1,0 kilogramos de metros cúbicos. Pero acá, tú ves que el agua de mar tiene mucha más densidad. Y aquí vamos a explicar por qué. ¿Sí? El aceite, mira, si yo uno a otra sustancia, ¿qué es lo que obtengo? Que el aceite tiende a subir. ¿Por qué? Porque es menos denso que el agua de mar. Si yo mezclo dentro de esta solución la acetona o una acetona, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Sí? Que la acetona va a estar en la parte de arriba, como ustedes vieron en el video anterior. ¿Por qué? Porque tiene menos densidad que las demás sustancias líquidas. Al igual tenemos en el aire, ¿sí? Tenemos en el aire. ¿Qué pasa en la atmósfera? Ustedes vieron cuando él utilizó el dióxido de carbono, que estaba en el hielo seco, y lo puso en agua caliente. ¿Qué es lo que hizo? Una sublimación, ¿verdad? Del sólido, que estaba el dióxido de carbono, y se transformó inmediatamente en gas. Cuando él viró, ¿sí?, la probeta, ¿qué es lo que pasaba con el gas? Iba hacia abajo. ¿Por qué? Porque los gases también tienen diferente densidad. Y aquí tenemos ejemplos. Por aire, mira la densidad en metro cúbico. El aire tiene 1,30 kilogramos por metro cúbico. Mira lo que pasa con el dióxido de carbono que vimos nosotros en el ejemplo. En metro cúbico tiene 1,80 kilogramos sobre metro cúbico. Aquí está la respuesta de lo que les preguntaba inicialmente. ¿Por qué el dióxido de carbono en estado gaseoso, en vez de subir, lo que vemos es bajar? Porque tiene mayor densidad o mayor compactación en estado gaseoso que el aire y que el hidrógeno, incluso que el oxígeno. Por esa razón el dióxido de carbono tiende a bajar. Bien. Por último, tenemos que la densidad del agua, tenemos aquí tres equivalentes, así se denomina, equivalentes, que podemos encontrar en el ejercicio. Podemos representar la densidad en gramos sobre centímetros cúbicos.
Si tú encuentras un ejercicio de 1000 kilogramos por metro cúbico, es igual, es un equivalente. Y si tú encuentras 1 kilogramo por litro, es igual a los demás equivalentes. Eso lo vamos a ver el próximo año con ejercicios. Bien, vamos a responder lo del agua salina. ¿Sí? Esto es interesante. El próximo año, si Dios Jehová lo permite, vamos a tener presenciales, si es que se permite, por supuesto. Mira tú, aquí tengo un vaso de precipitación y tengo otro vaso de precipitación. Bien, las dos sustancias tienen diferentes componentes y diferentes densidad. Y puedes hacer tú la práctica. Pones agua pura, escucha bien, ¿cuánto tiene de densidad? 1 kilogramo sobre metro cúbico, ¿verdad? Centímetro cúbico, perdón. Repito, el agua pura tiene 1 gramo sobre centímetro cúbico. Pero el agua salina o el agua de mar tiene mayor densidad porque dentro de su homogeneidad tiene mayor compactación. Hay mayor elementos dentro de ese volumen. Y cuando tú pones en el agua salina un huevo, en vez de que éste quede en el fondo del vaso de precipitación, tiende a subir. ¿Por qué? Explico. En la parte superior entendemos que la densidad del agua, ¿sí?, es menos que la densidad que tiene la sustancia el huevo. Pero al nosotros utilizar sal en esa agua, aumentamos los componentes dentro de ese volumen y lo que hacemos es que el agua, ojo, el agua sea más densa. Por lo cual yo introduzco el huevo de gallina y ¿qué es lo que ocurre? Este tiende a subir porque ahora se ha cambiado la densidad del agua salina. Y aquí tenemos el enunciado. ¿Qué pasa con la densidad del agua de mar? Bien, léame por favor, Alexander Jiménez. ¿Qué pasa con la densidad del agua de mar? ¿Por qué se da este fenómeno? Léame por favor. Como hemos visto, la densidad del agua pura es de unos 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, mientras que la densidad del agua de mar es aproximadamente unos 1027 kilogramos sobre metros cúbicos. Esto se debe a su salinidad, causada por los minerales y elementos químicos como sodio, cloro, azufre, calcio y magnesio, que están disueltos en el agua. En el océano, a medida que el agua es más profunda Correcto. y se vuelve más fría, y como consecuencia, a mayor profundidad, mayor densidad del agua. Es así como podemos afirmar que en los océanos el agua tiene diferentes densidades, de acuerdo con distintos factores como la profundidad, el nivel de la salinidad, la temperatura, etc. Muy bien, gracias. Eso es lo más importante de la clase. El agua salina siempre será mucho más denso que el agua pura por la cantidad de elementos que tiene dentro de la sustancia. El agua de mar posee sodio, posee cloro, azufre, calcio y magnesio. Y yo estuve investigando y se encuentran muchos más elementos. Se dice que casi el agua de mar tiene casi todos los 118 elementos de la tabla periódica que tú ya conoces. Significa que en el agua, ¿sí?, la cantidad de 1 litro de agua salina a 1 litro de agua pura, el agua salina siempre será más pesada. Para más o menos que ustedes lo interpreten de otra forma, ¿no? Será más denso. Pero también influyen factores como mayor profundidad, ¿sí? Por ejemplo, a mayor profundidad, como hemos visto en el video, todos los líquidos que van hacia abajo tienen mayor densidad. También el nivel de salinidad influye dentro de la densidad de los mares. Y también, como hemos visto, la temperatura. A mayor temperatura, ¿qué ocurre? En todos los líquidos, si yo aumento algo que está sólido, como el oro que les puse anteriormente, pasa a estado líquido. Quiere decir que tiene menor densidad. Si a ese oro líquido le pongo temperatura, se me transforma en oro gaseoso.
Cambia de estado, significa que cambió su densidad, menor densidad. Pero en el agua es diferente. Si el agua lo tengo en estado sólido, este sólido tiene menor densidad. Es la única materia en el planeta que a baja temperatura tiene menor densidad. Si yo le pongo al hielo calor, ¿qué es lo que ocurre? Se transforma en líquido y aumenta su densidad. Y mira lo que pasa, le sigo aumentando y en vez de que vaya directamente proporcional, ¿qué es lo que pasa? Disminuye su densidad porque se forma un gas y todo lo que es menos compacto va hacia la atmósfera y lo que es más compacto va hacia el fondo. De forma muy sencilla, y vuelvo y repito y termino la clase, una materia sólida tiene diferentes grados de densidad. No es lo mismo que un aluminio, que un oro y cobre. En estado líquido, hemos visto que el aceite, el agua y también la miel son líquidas y tienen diferente densidad. Tenemos el gas, tenemos lo que es oxígeno, hidrógeno y dióxido de carbono. Son gases y tienen diferente densidad. Pero hemos visto hoy día el agua, que el agua, al cambiar su temperatura, de una manera increíble cambia su densidad, a diferencia de todas las sustancias que están en su alrededor. Y este detalle no quiero que se olvide. En la plataforma les he puesto lo que es el CTD. Estos se utilizan en los oceanógrafos, ¿sí? Que es un instrumento que ahora con gran tecnología puede darnos con precisión la densidad que está dentro de las aguas que existen en los océanos. Ahí está para que ustedes lo puedan ver, chicos. Tienen una tarea el día de hoy, la iba a dejar como tarea asincrónica, pero les voy a extender un poco más. No es muy difícil, tienen hasta las 6 de la tarde el día de hoy. Voy a poner esa actividad, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna consulta?